Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los amigos periodistas Adriana Saavedra, Alejandra Estrada, muy buenas noches, Juan Carlos Méndez, buenas noches, y Pedro Mazón. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues aquí estamos para comentar con ustedes varios acontecimientos importantes, entre ellos y el número uno, pues esta conmemoración del 43 aniversario de que nuestro estado pasó a ser de territorio a estado libre y soberano de la República. En este contexto se da tradicionalmente una celebración en el Congreso del Estado en el que pues se pronuncia y se escucha la voz de la sociedad civil y de quienes encabezan este poder. Como primer aportación a la reflexión de nuestros televidentes, le pediremos a nuestra compañera Alejandra Estrada el marcar el escenario en que se dio, que es la sala de sesiones del Congreso del Estado, y forma y fondo, y empezando por la forma: asistencia, polémica en las redes, pronunciamientos, discursos, que como suelen ser, a unos les gusta, a otros no les gusta. ¿Cuál es tu valoración, Alejandra? Pues ahora sí que a 43 años de la reconversión de territorio de Estado libre y soberano de Baja California Sur, yo creo que deja mucho y esperábamos mucho más en esta sesión solemne, que por cierto ya está rayando en la irresponsabilidad de ciertos personajes que forman parte de la legislatura del Congreso del Estado, la poca importancia que le dan a estos memorables acontecimientos. Yo creo que falta de civilidad o falta de importancia o algo les pasa, o no hay quien lidere o les llame a los diputados a cumplir con esta responsabilidad que tienen ante el pueblo de Sur California, porque ellos no nada más es hacer leyes y adecuarlas, también es dar un ejemplo de civismo ante la sociedad, creo yo, ¿no? 8 de octubre de 1974, la reconversión de territorio de Estado, una sala José María Morales y Pavón del Congreso del Estado, sesión solemne, 14 diputados de 21 que debieron de asistir, pero también debo de hacer mención de algo, que recientemente se llevó la celebración de una fecha memorable en Mulegé, Santa Rosalía, que aquí también lo comentábamos, y de 21 diputados nada más fueron 6. Yo creo que así es como yo empiezo mi intervención, David de la Paz. Falta civismo, una sala, pues un 40% de asistencia de todas las butacas que había. Si quitábamos los funcionarios del Poder Ejecutivo que acompañaron a Carlos Mendoza a ese evento, podríamos decir y afirmar que la sala quedaría vacía en cuanto a asistencia. La cobertura de los medios 100%, el discurso de Piquet por parte de la sociedad surcaliforniana, que la verdad ahorita no entendemos cómo eligen al surcaliforniano que va a hablar a nombre de la sociedad, ahorita nunca me ha quedado claro. Su mensaje fue muy claro, dice que Baja California Sur requiere ahorita de una integración en un solo liderazgo, que no sean varios líderes los que lleven a cabo la pauta de la política, la economía, para que pueda el desarrollo darse en Baja California Sur. Pues los aniversarios en la vida de los seres humanos, como de las instituciones, y en este caso de nuestro estado, pues invitan a esto, a la reflexión, a los avances, a enumerar, destacar los avances y también traer a la mente los rezagos, los retos por atender del presente y del futuro. En ese sentido, Adriana, ¿cuál es tu aportación a la mesa en cuanto a qué tanto se da ese sentido de reflexión, de evaluación colectiva, de cómo vamos como Estado y como sociedad? Los surcalifornianos no podemos pasar desapercibida la fecha, y no podemos hacerlo primeramente por la surcalifornidad. Sin embargo, cada año vemos cómo el Congreso del Estado cada vez está más vacío. No nada más el Congreso del Estado, sino que a nivel estatal se ha perdido un poco, pues, la civilidad en ese sentido para poder saber o entender que esa es una fecha memorable, no solamente porque se convierte por la conversión de territorio-estado, sino que
el 43º aniversario nos dice más, nos habla de historia, nos habla de orígenes, nos habla de raíces, nos habla de política, nos habla de toda una identidad subcaliforniana. 1888, cuando Porfirio Díaz convierte la península en dos distritos, en el territorio norte y el territorio sur, ya nosotros habíamos tenido una especie pues se puede decir, de subcaliforniedad, que fue el principio cuando México, el México se independiza de España. Nosotros pasamos a formar parte de la Baja California en sí, que somos los originales Baja California. Entonces se desprende como parte de la nación y se vuelve en una sola provincia. Ya después de 1888, pues empezamos nosotros a adquirir una verdadera identidad como subcalifornianos. Pero es hasta 1974 cuando nosotros llegamos pues se puede decir a madurar la idea y a solicitar, porque antes recordemos que era el presidente de la República el que nos designaba un gobernador, hasta que en 1924, 2 años antes, debido a la corrupción de un presidente municipal en La Paz, Agustín Arriola pasa a formar parte como gobernador, que es cuando se da el primer plebiscito en nuestro estado, que es la primera vez que nosotros los subcalifornianos decidimos quién era nuestro gobernador. Juan Carlos Méndez, este relajamiento de que pone sobre la mesa nuestra amiga Adriana, respecto a pues esa falta de participación o esa falta de mayor trabajo en la promoción del sentido cívico para que nuestros jóvenes, nuestros niños, la sociedad en sí, dimensionen qué es lo que estamos celebrando, qué es lo que estamos conmemorando, en base a esa historia que menciona Adriana, de que no fue fácil que Baja California Sur adquiriera su mayoría de edad, como luego se dice, al ser tomada en parte ya en el contexto nacional como una entidad más, dejar junto con Quintana Roo esa condición de territorio que la limitaba en derechos, que la limitaba en potencialidades, pero que además fue objeto de una lucha local por la reconocimiento como Estado y por el autogobierno de los que aquí nacen. ¿Cuál es tu valoración? ¿Falta de esfuerzo institucional para generar más conciencia, descuido de la sociedad que en su agenda y en el tema de las redes andamos más distraídos? ¿Cuál es tu valoración? Pues es una decisión que todo pueblo busca conquistar, como es su autodeterminación. Lamentablemente, no sé en otras entidades, pero aquí en mi Baja California Sur, creo que se ha menospreciado en mucho la fecha del 8 de octubre. Y es lamentable porque somos una entidad de las más jóvenes a nivel mundial incluso. Si hablamos de regiones, para México son entidades federativas y somos de las más jóvenes. Y creo que esa injundia con la que se conquistaron y se convencieron de no a la decisión del centralismo y ganar esta autodeterminación por tener un gobierno legítimo, leyes propias y una legislación local rica en la conquista de derechos de los subcalifornianos, me parece que ha quedado en segundo y hasta en tercer término en los textos de las instituciones de educación. Sería importante un llamado al secretario de Educación Pública, don Héctor Jiménez Márquez, para que conociera también la historia rica de Baja California Sur. Creo que eso lo motivaría mucho a que también contagiara
dentro de las agendas de la política de educación para el estado de Baja California Sur. Creo que hace falta pues políticas en las primarias, políticas educativas, en la secundaria, en la preparatoria, en todos los niveles, para que abracemos y compartamos pues ese espíritu de lucha por el que Baja California Sur logró su autodeterminación, y que no quede, David, en un mero evento cívico-político donde pareciera ser una pasarela del poder legislativo con discursos que por momentos retumban también la tribuna, pero queda en eso, en un mero protagonismo. Y déjame hacer, para terminar, la reflexión de don Miguel Osorio Marván, uno de los ideólogos de la posrevolución, cuando citaba a uno de los que fue gobernadores del entonces territorio de Baja California Sur, Francisco J. Mújica. Cuando llega a La Paz, se queda pues él impactado de esta pasividad con que también se manejaba la burocracia en el estado, y deja una frase que para mí pues debe ser inmortalizada también en la mente de los políticos californianos: ya basta de tanto incienso que termina por tiznarse el ídolo, el monaguillo y el instrumento del incienso. Pues buena reflexión. Pedro Mazón, me quedaría y tomaría la expresión de Alejandra Estrada respecto a que cómo entender que quienes ganan también, quien es su único oficio más importante y trascendente, como es el ser diputado, pues no puedan acudir a una sesión solemne como es la que se celebró el día de ayer, quizás por ser domingo o quizás por ese relajamiento que se observa no solo en estos eventos, sino en muchos de los del calendario cívico, conmemoraciones del 21 de marzo, Benito Juárez. O sea, ya como que cuesta mucho trabajo llevar a fiestas que debía ser de eso, de regocijo y de celebración y de compromiso, más para ciertos ámbitos institucionales. ¿Qué le está faltando a los diputados? Y es fácil decirlo, David, pero también creo que hicieron hasta un esfuerzo adicional en el Congreso del Estado para que no fuera ni siquiera a las 10, a las 11 de la mañana, sino a la 1 de la tarde. Todavía para que si es domingo y no te puedes levantar temprano, tienes un evento familiar o vas a ir a misa, puedas cumplir con toda facilidad y a la 1 de la tarde presentarte a la sesión, y la palabra lo dice, solemne, y se han olvidado de la solemnidad en estos actos cívicos donde sin duda alguna creo que mi amigo Gilberto Valladolid sí emitió las convocatorias, las invitaciones respectivas. Lo hizo el Congreso del Estado por su parte, pero haciendo números, David, también, independientemente de los diputados faltistas que han ignorado a los actos o eventos solemnes tan importantes como este, también el número de funcionarios del ayuntamiento, del propio gobierno del Estado, del Poder Judicial, si le sumamos a los representantes populares, cuántas escuelas, los partidos políticos, partidos, exactamente, y las escuelas de nivel superior o desde una primaria al nivel superior, también para que se enteren del porqué de nuestra historia, de nuestros orígenes, David. Pues aquí queda para la reflexión de nuestros televidentes estas consideraciones que hacen nuestros amigos panelistas, y que ojalá sí lleguen también a la conciencia de los ámbitos de quienes tienen la responsabilidad de promover, convocar, organizar y garantizar que estas celebraciones no luzcan desairadas. Son muchas las que vienen. Un apunte sobre ese evento, si me permite, David. Yo tomar en cuenta, reconocer, de veras que públicamente, un reconocimiento al exgobernador Guillermo Bertoldo Romero. Ha sido un político que en todas las sesiones solemnes que convoca al Congreso del Estado es la primera figura que nosotros vemos en primera fila ahí.
Cuando Ángel César Mendoza Gramón vivía, jamás se perdió tampoco Félix la Agramón. asistencia Félix Agramón. Ni tampoco Pero lamento mucho de que Leonel Cota Montaño, por ejemplo, que Narciso Agúndez Montaño, que Marcos Covarrubias, que están con vidas gobernadores, hagan a un lado porque es una responsabilidad que todavía les queda a ellos, ¿no? Ante el pueblo de California, porque nunca van a dejar de ser exgobernadores y nunca van a dejar de ser parte importante que ha logrado el desarrollo de Baja California Sur. parte de esa historia. Decía Piquet algo muy importante en su discurso, decía 73.922 kilómetros cuadrados que tiene Baja California Sur, es mucho más que eso, y es muy importante que los subcalifornianos tomemos en cuenta la importancia que tiene nuestro estado. Pues yo creo que este apunte que hace Alejandra nos lleva a la reflexión que nos compartía hace poco en una mesa el gobernador del estado, Carlos Mendoza, en que decía que una de las preocupaciones que le compartía su señor padre, Ángel César Mendoza, que en paz descanse, era su preocupación por ser un buen gobernador, pero sobre todo ser un muy buen exgobernador, lo que conlleva a la reflexión, a la consideración de lo que representa el haber sido jefe político de este estado, jefe de las instituciones estatales, y eso también lleva a la reflexión de los términos en que se ha hecho la política y la necesidad de rescatar también mucha clase política, claro, mucha institucionalidad para efecto de entender dónde empieza la política partidista y dónde se da la responsabilidad del reconocimiento institucional. Pues regresamos, amables televidentes, con otro bloque que prometemos será muy interesante y que tiene que ver con el rompimiento, la renuncia de Margarita Zavala a su partido, al Partido Acción Nacional. Regresamos. Aquí nos hacía la reflexión nuestra compañera Adriana respecto al antecedente importante que es el Frente de Unificación Subcaliforniana, el FUS, como antecedente y base desde la cual se proyectó el justo reclamo de los subcalifornianos de aspirar a que los gobernadores fueran nativos y con arraigo, partiendo de que todos los que llegaron a gobernar el territorio pues venían por designación del centro y las más de las veces eran militares. Y como el territorio no era muy atractivo, pues las más de las veces llegaban casi en calidad de castigo y no muy bien geniudos. Entonces esto generó un movimiento de defensa de ese derecho a tener la oportunidad de elegir a uno de los nuestros en esto. Respecto al tema que anunciábamos, pues vaya bomba que aunque estaba anunciada, pues no dejó de generar los estragos que estos artefactos políticos suelen generar en las instituciones y en el ámbito donde se dan. Margarita Zavala, la esposa del segundo presidente del PAN en la historia de este país, teniendo como base pues sus buenas calificaciones en las encuestas, teniendo como base y argumento la cerrazón, el apropiamiento del actual dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, pues hace pública su renuncia al PAN y hace público su anuncio de que buscará la candidatura por la vía independiente a la presidencia de la República. Juan Carlos Méndez, ¿cuál es tu lectura? Mucho se ha escrito en los ámbitos nacionales, muchas son las lecturas que también en el ámbito local se dan por la pública y reconocida cercanía también de esta corriente política que encabeza el presidente Felipe Calderón con el propio gobernador del estado de Baja California Sur, Cordero, Mid, todos ellos se inscriben en la corriente que encabeza el expresidente Felipe Calderón. Entonces, a nivel nacional se dan lecturas y a nivel local, pues seguramente también tendrán las tuyas. Pues yo creo que esa relación que puede tener este grupo calderonista, pues más bien se le atribuyo al presidente Enrique Peña Nieto. Nadie puede negar el cambio de estafeta, cómo se dio tan terso. Pareciera ser que Felipe Calderón, si se vale la expresión, entregó la presidencia al PRI de nuevo, como si hubiera pagado un favor que le hicieron en el 2006. Pero en un análisis de fondo, creo que fue
esta decisión de Margarita a lo mejor se precipitó, porque no es congruente, me parece, los argumentos que ella maneja cuando toda una vida militó en un partido político, un partido que le dio trabajo, un partido que le dio poder político, un partido que le dio la oportunidad de ser legisladora federal por la vía plurinominal, y a partir de la confianza que tuvieron pues miles de militantes de ese partido Acción Nacional, creo que son legítimas las aspiraciones de cualquier mexicano y cualquier militante de cualquier partido político de aspirar a la máxima magistratura del país. Lo que me parece a mí muy curioso es que de repente tiró la toalla, y creo que esto más beneficia a los partidos opositores como el PRI, o en este caso a personajes como el propio Andrés Manuel López Obrador, que además ha lamentado paradójicamente, como celebrando que Margarita pues se vaya del PAN. Creo que el llamado del presidente Anaya pues siempre fue también claro, David, y si hacemos un recuento de las mejores épocas del PAN, es decir, cuando gobernó 12 años continuos, pues ni siquiera esos 12 años le alcanzaron para obtener los triunfos que ha obtenido el actual presidente Ricardo Anaya. 8 gubernaturas y casi de refilón pues la de Coahuila. Creo que es natural que puedan surgir pues estos encontronazos. Lo que es lamentable es que se quiera castigar pues a un partido político y llevándose pues entre esas acusaciones pues a muchos militantes que en su momento y de buena fe pues nunca le dieron la espalda a Felipe Calderón o a Margarita. Es algo como en el PRD, los que se salen y pues que no tienen derecho, ni los que se salen del PRI, pues a hablar pestes de su instituto político que los formó y los hizo, y hoy pues si son rescatados por otro partido, pues bien valdría la pena que gracias a la formación que tuvieron en sus orígenes. Anaya, no seas canalla. Eran las proclamas que se escucharon en el Congreso, y como ahora sí como anunciando marcando lo que venía, en una referencia a ese apropiamiento del que acusan al presidente del PAN, Ricardo Anaya, de estar cerrándole la posibilidad a toda otra expresión y a toda otra corriente, y pareciera, Alejandra, que el vaso que derramó la gota fue precisamente la exigencia de que el frente, este nuevo frente amplio ciudadano, eligiera por la vía del voto abierto a su presidente, y la negativa absoluta a esa posibilidad lleva a la esposa del segundo presidente de la República que llegó por el PAN a sumarse, pues ahora sí que al primer presidente del PAN que llegó a la presidencia de la República, Vicente Fox, quien abiertamente en la pasada elección pues apoyó a Enrique Peña Nieto. Entonces vaya elementos para esta consideración que hace muy válida nuestro compañero Juan Carlos Méndez respecto a dónde están quedando esas lealtades y esos agradecimientos a un partido que cuando te hace candidato hay aplausos, reconocimientos, cuando no te da la oportunidad, pues bye bye, ahora le dice, ¿cómo está fíjate que yo creo que traicionar a los partidos cuando no te cumplen tus caprichos, ahora sí que es el pan nuestro de todos los días, y lo vemos a nivel nacional, lo vemos en lo local y en lo estatal y donde quiera. Yo siento que están cerrando las puertas y está formando un círculo ya en pro de la candidatura de José Antonio Meade, donde ahora sí que convergen pues el expresidente Vicente Fox, el expresidente Felipe Calderón, por ende no iban a permitir que Margarita Zavala, después de que Ricardo Anaya le está diciendo, sabes, quítate porque me estorbas, pues también se la lleven. Y yo creo que todo va encaminado para allá. Divide y vencerás al interior del PAN a nivel nacional, obvio que existe una división, se va a estar muy marcado en el próximo proceso electoral. Yo no entiendo la estrategia y qué es lo que va a hacer Ricardo Anaya para ahora sí reposicionarse nuevamente. Estaba muy bien
andaba en la cima al interior de Acción Nacional, ahora con el desprendimiento de Felipe Calderón, de Vicente Fox, obvio de las mujeres de ellos, de Margarita Zavala, de la gente que apoyaba a Margarita Zavala, por ende que le van a dejar un hueco y bien marcado a Acción Nacional. Los senadores. Ahora los senadores, otro problema de los senadores, pero también con esa unión que se da ante PRD, PAN, y lo sumado con los expresidentes de la República, ahora sí que Ricardo Anaya, pues yo lo siento complicado su candidatura de triunfo para el 2018, yo más bien veo que van a beneficiar pues a quien obviamente va a ser el candidato del PRI a la próxima presidencia de la República, que es José Antonio Meade. Ahora, muy importante va a ser aquí en Baja California Sur, aterrizando aquí, pues la decisión que van a tomar los actores políticos de Baja California Sur, que son de Acción Nacional. Imagínate a José Antonio Meade, candidato del presidencial del PRI, va a ser muy interesante. Y imagínate a Margarita Zavala, candidata independiente, porque los independientes, porque los independientes es hasta este momento la de mayor presencia nacional. Adriana, dice y apunta bien nuestro compañero Juan Carlos de que el propio Andrés Manuel tuvo expresión de reconocimiento a Margarita por tomar esa decisión ante el escenario de no posibilidad de construir la candidatura en el frente que encabeza Anaya y que ya están los tres partidos muy amachinados ahí. Siempre se dijo, el frente es para sacar al PRI de los pinos, pero siempre se dijo igual, el Frente Ciudadano es para evitar que Andrés Manuel llegue a la presidencia de la República en su tercer intento. Este rompimiento de Margarita, ¿qué lectura le das? ¿A quién favorece más? ¿Al PRI, a Andrés Manuel? ¿Y cómo el PAN buscará recomponer su fortaleza interna? Siempre hay un decanto cuando con los ciudadanos o con los militantes de los partidos, cuando alguien que tiene muchos años militando en su partido se va. Pero esto no nada más es la renuncia de Margarita Zavala, esto también es el reflejo de lo que está viviendo el PAN actualmente. Actualmente ella misma lo dijo, Ricardo Anaya es un factor de desunión. Y el hecho de que Margarita se vaya no es para beneficiar, no creo que sea para beneficiar a Andrés Manuel. Andrés Manuel está bien posicionado, posiblemente sea para beneficiar al PRI, tal vez, pero no hay que olvidar tampoco que Ricardo Anaya hace un año empezó con conflictos internos graves, después se vienen otros conflictos con este chico, no recuerdo su nombre, Herrera, que fue el delegado de la Benito Juárez, que se dieron cuenta ahora con el temblor que había un grado de corrupción terrible porque gobernó esa delegación y que no ha sabido él manejarlo. Margarita lo dobló. Para mí, Margarita dobló a Ricardo Anaya, a tal grado de que él no ha sabido dar una respuesta congruente. Los candidatos o más bien los aspirantes a la presidencia que ya han dicho qué es lo que quieren y quiénes son, ya tienen su capital político, incluso Margarita lo tiene. Pero sin el PAN, sin la estructura del PAN, no creo que ella haga mucho pues como candidata. Sin embargo, ella tiene varias cosas, como mujer puede ganar mucho espacio. O sea, a lo mejor no le da para ganar, pero sí hace perder a una regiduría. Pedro Mazón, durante el gobierno de Felipe Calderón fue muy evidente el malestar de los panistas por los procedimientos para renovar sus dirigencias nacionales del PAN. Recuerdo pues dos nombres, a César Nava y a Germán Martínez, que los panistas se quejaban de que habían sido impuestos desde la presidencia de la República, que no respondían a los sentimientos mayoritarios de los panistas
sino a la élite que gobernaba. Ese tema lo ha estado sacando a colación un vecino paisano nuestro acá, Ernesto Rufo Ape, que ha sido de los críticos más fuertes a Calderón y a la decisión de su esposa Margarita de romper con el PAN, acusándolo de eso, de ser élites que están queriendo mantenerse en un control que no les pertenece, que es el del Partido Acción Nacional. Y ahí se inscribe mucho en la línea de lo que dice Juan Carlos, de que realmente el efecto o estas lecturas que se dan están siendo desmedidas, que los impactos negativos no serán del tamaño, como se dice, por el poder de las estructuras y esa militancia y esas filosofías de muchos ciudadanos que creen en el PAN. ¿Cuál es tu lectura de este fenómeno? Y seguramente así es, David, pero es importante que leamos y también veamos cuáles son las acciones que están tomando quienes militan en el Partido Acción Nacional. En el caso de que se va Margarita del PAN, obviamente las condiciones no las dio favorables. El propio Ricardo Anaya, lo decía Alejandra Estrada hace un momento, inició muy bien, pero ahorita lleva un camino de escisiones políticas, de que está enfrentando problemas internos muy serios, y aún con este frente unido al PRD, creo que ahí va a ser muy difícil que retomen los panistas algo que les pertenece, porque sí va a ser, lo comentaba la vez pasada, las posiciones que pida el PRD, aunque mayoritariamente el PAN tendrá una decisión por encima del PRD, pero sí se va a tener que, en las definiciones de las candidaturas, digo yo, que tomar, pues no sé, algún camino que le sea compatible a los dos partidos, que es difícil. Aquí en Baja California Sur, el coordinador de los seguidores de Margarita Zavala, el regidor Pablo Ojeda Mesa, no se va del PAN. Él se queda, pero sí nos comentan los seguidores de Margarita, los simpatizantes son muchos, y seguramente pues sabrán de influir en cierta forma en las decisiones que vengan en el proceso que estamos viviendo, proceso electoral. 5 exgobernadores ya se pronunciaron en contra. Dicen que en política la forma es fondo, pero también hay que decir que no siempre lo que parece es. Y los procesamientos de la política suelen ser a veces caprichosos. Hoy leía también varios análisis y tracking de opinión pública en el que se medía cuál ha sido la reacción ciudadana respecto al anuncio de Margarita, y le va mucho más bien al líder nacional del PAN, a Ricardo Anaya, que a Margarita en la valoración de la decisión que tomó. Eso es un apunte interesante. El otro apunte interesante es de que cada día luce más como opositor al régimen peñanietista el joven líder del Frente Nacional Ciudadano, Ricardo Anaya. Ya se ha echado más de 4 rounds en los últimos tiempos, con lo del fiscal carnal, con lo de la Cámara, con esto, en el que el alineamiento de los caldenoristas ya estaba más en la lógica de Peña Nieto. Regresamos para bajar aquí al ámbito local en un tema que les va a ser muy interesante, amigos televidentes. Pues aquí seguimos en este lunes, esta noche de análisis en privado. Sí, y seguiremos comentando con toda seguridad en próximas sesiones los rebotes que va a tener en el ámbito local, porque sí, insisto, es público y ha sido reconocido que el alineamiento del grupo que gobierna en el estado, el exgobernador Marcos Covarrubia y el actual gobernador, se inscriben en la corriente de Felipe Calderón, en la corriente calderonista, en el espectro nacional del PAN. Entonces esto seguramente nos dará mucho de qué hablar en los próximos días. En la sesión pasada nos quedamos con ganas de entrarle a un tema que habíamos anunciado, y que era pues proselitismo abierto pero disfrazado en algunas
en algunas formas, efectivo y acreditado en las redes y en los medios todos los días, que determinados personajes se han dado la tarea para construir unos desde el ámbito de Morena, pues su tema de la coordinación territorial, en otros, en su carácter de delegados de un partido coherente como es Adán Rufo, Rubén Muñoz en el caso de Morena, en otros escenarios el activismo se ha dado desde la lógica de acercamiento en colonias, con eventos, con actividades, como es el diputado Pupo del PAN, el diputado Zamora hiperactivo en el tema de legislativo, generando discusión y polémica, pues una vez sí y otra también con sus discutidas y polémicas iniciativas, lo que nos llama a reflexionar en que esta fiesta por el poder político de la paz es donde más se expresa, o será porque está más cercana aquí con nosotros, territorialmente hablando, ese activismo de los personajes. Sin lugar a dudas, yo creo que el evento de más impacto que se generó en los últimos días, pues fue esta reunión que encabezó Rubén Muñoz junto con una playa de personajes políticos, polémicos, discutidos, pero innegablemente presentes en el ámbito de Baja California Sur. Alejandra, ¿cuál es tu lectura de esta actividad que ahora sí que mirada de reojo o sin voltear mucho para allá está aconteciendo por parte del Instituto Estatal Electoral? Mira, yo antes de nada quisiera mencionar el conflicto que hay interno en Morena. Para empezar desde ahí deben de poner orden en casa para poder llevar un buen ejemplo a la sociedad, qué es lo que realmente quiere y hacia dónde van, ¿no? Yo siento que ese pleito estéril que hay de Rentería, que es el líder estatal de Morena, que para empezar debería dejar en claro cuál es su situación jurídica por las demandas penales que pesan en su contra por parte del empresario Mario Coppola, ¿no? Para empezar desde ahí, si quieres tener dirigir un partido que es ejemplo ante la sociedad de pulcritud y de honestidad, creo que deberíamos de empezar por ver cómo estamos nosotros ante la sociedad. Hay un pleito estéril, yo no sé cuál es su problema al interior de Morena cuando llega gente como el profesor Víctor Castro Cosío a fortalecer el Morena. Bueno, que muchos han ido del PRI, el subconsciente. A lo mejor es que ayer fue un trabajo de mucho partido, ¿no? Y llega Leonel Cotamontaño, llega el profesor Víctor Castro Cosío, llega Erasmo Castañeda, que por también Antonio Avilés, llega Rubén Muñoz, llegan una serie de actores provenientes de otros partidos políticos a fortalecer un proyecto de nación que es encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Yo no entiendo la postura de Rentería de descalificarlos de una manera por demás, pues podemos decir, con una falta de respeto total de redes sociales se pone a denostarlos, no dice el nombre porque a lo mejor no le da no sé, la valentía de decir los nombres a quién van dirigidos sus mensajes, pero eso es muy obvio que es a la gente que viene emanada del PRD. Arribistas y oportunistas. De arribistas y oportunistas no nos ha bajado, es una falta de respeto de un dirigente que le ha quedado chiquito a Morena en Baja California Sur por el crecimiento que ha venido teniendo. De los demás actores, de cómo se vienen trabajando y eso lo que se mencionó ahorita, pues tenemos muchos nombres. El propio alcalde generó ahí una toma de protesta de comités de participación ciudadana. Sí, para beneficio de Marco Pupo seguramente, ¿no? Ya nomás. Pero hay que tomar en cuenta algo, si Ricardo Barroso se decide a buscar la alcaldía de La Paz, yo creo que no va a haber hasta ahorita ninguno de los que puedo mencionar ahorita que vaya a hacerle sombra por el trabajo que hizo. ¿Isaías González Nava? Isaías González Nava, platicamos con su señor padre, el señor padre nos dijo y lo descartó. ¿Y qué no piensa por su...? Permíteme, sí, pero él dijo que todavía no, que no era de tiempo, que ocupaba madurarse un poquito más en lo político, así lo dijo don Isaías González Cuevas. Y el Niño Corral, pues con sus espectacularidades y el informe que dio a conocer, pues también aspira y respira por Acción Nacional por la Paz. Marcos Pupos, que su trabajo, pues
tenemos que decirlo, al interior del Ayuntamiento de La Paz pues tiene sus principales promotores, su señora madre para empezar está en atención ciudadana, su amistad muy cercana al hijo del presidente municipal, es otro de los que pueden apoyarle. ¿Ya el gobernador? Y ¿ya el gobernador? Claro, pero yo creo que el gobernador pues, no va a decidir. Yo creo que las condiciones que están en materia de inseguridad en Baja California Sur, yo creo que no favorecen mucho a quien pueda decir ahorita el gobernador me puede apoyar. Pero tenemos a Alan Rufo que anda como delegado de BCS 40, recorriendo todas las colonias. Sergio Polanco que dio marcha atrás en su postura de quitar el pozo de agua a Zapa cuando vio que tenía un costo político. Rubén Muñoz que no deja de caminar y fortalecer su proyecto. Alejandro Blanco que no ha hecho aún, que se va a retirar de la contienda, pero también salta a la palestra Magda Murillo por el PRI, también con esa aspiración muy sentida y que tiene derecho a participar y a decir que él también la quiere. Yo creo que yo tengo estos nombres registrados, a Marisa la pongo ahí nada más, pero para mí que va para una diputación federal. Yo tengo estos nombres también, nada más, independientemente de que faltan cientos que aspiren, yo los que más he visto que se muevan y que se manejen son estos, David. Pues yo creo que ahí entre toda esa lista que complemente y algún otro nombre que se podrá agregar, llama la atención y la consideración del tiempo que Alejandra le dedica al tema Morena, y que en esa polémica leía yo una declaración de nuestro amigo Alberto Rentería de que decía que no hay publicidad mala mientras se hablen todo el día, todo el día de ellos. Y efectivamente en los últimos meses hay que reconocer que Morena por un caso o por otro caso ha estado en la discusión pública, igual que el PRI, que regresó de por allá donde andaba, y en los últimos tiempos, a raíz de que empieza a tomar sus dirigencias, esta semana se da un acto ahí de la instalación del comité de financiamiento, que empezando por quien lo encabeza, Isaías González, el senador Isaías González Cuevas, pues nos da el dato. Adriana, tu visión de este caminar, de ya arranque de este proceso municipal que tiene como fin último el llegar a ser el próximo alcalde de la capital del estado. ¿Cómo ves la actuación de los personajes? ¿Cómo ves la actuación de los partidos en un análisis pues lo más conciso posible? Empiezan los tiempos electorales y empieza a salir lo sucio, lo bueno, lo malo, lo limpio. El bueno, el malo y el feo. No solamente de los aspirantes, sino también de los partidos políticos. Y eso nos da a nosotros los ciudadanos ampliar nuestras perspectivas, pero aparte también nos da la oportunidad de tomar decisiones para ver quiénes van a ser quienes nos gobiernen. En el caso de Morena, decía Alejandra, pues la personalidad de Rentería, pues una personalidad un poco compleja. Él no nada más denosta a quienes son sus correligionarios, sino también hay otro personaje que se apellida de apellido Anguas. El doctor Anguas y el maestro Arnaud, el dirigente del partido, y gente de gastronómicos ha dedicado a querer limpiar de alguna manera el partido. Esa es la impresión que nos causa al exterior. Pero definitivamente lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, eso es lo que debe de ser en un momento de unidad. ¿Qué es lo que dijo? Aquí en Morena caben todos, están invitados, pero las puertas abiertas están para quien decida. Santos y pecadores. Sí, así es. Cuando hablan de quiénes se van, de por qué Leonel Cotamontañez, yo les voy a recordar en el 2006, cuando inicia las raíces de lo que es Morena, cuando pierde la candidatura, cuando le roban la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, es cuando inician las raíces de Morena, primeramente con la presidencia del gobierno legítimo, y después empieza
un proceso hasta llegar a la culminación de Morena. Cuando hablan del carácter de Rentería, pues sí, definitivamente él tiene un carácter difícil, pero esto no quiere decir que él sea el encargado de decir o de aceptar o de decidir quiénes pueden ingresar y quiénes no a Morena. Denostan a Víctor Castro Cosío, cuando Víctor Castro Cosío es uno de los líderes morales de Morena. Denosta a otros personajes que llegan, como es Leonel Cota Montaño, quien tiene un capital político increíble, una persona que tiene visión política, que fue uno de los pilares para que se construyera Morena en sus inicios como raíz, y definitivamente pues no hay, él no ha entendido esta parte política, porque también él se ha segregado solo. En cuanto a las candidaturas, también tenemos a Rubén Muñoz Álvarez, que es una persona muy carismática, que la gente lo quiere mucho. Cuando hablan de los priistas que hablan del joven Barroso, yo creo que ahí dicen que para que la cuña de Prieto tiene que ser del mismo palo, y yo creo definitivamente que sería mejor candidato Rubén Muñoz. También podemos hablar de Víctor Martínez de Escobar. Víctor Martínez de Escobar y Covela fue un diputado, no hizo mucho trabajo, su numeralia legislativa no es muy grande, pero sin embargo ha sabido permear en el espectro político, sí. Sin embargo, a él habría que aclarar que lo hemos visto con BCS Coherente, lo hemos visto cuando Yacir, el dirigente de Coherente, estaba en Encuentro Social, lo vimos defender Encuentro Social, lo hemos visto también que ha entregado y se le ha acercado a Andrés Manuel López Obrador, y como que no hemos situado a Víctor Martínez de Escobar, es un personaje al final del día. Y ahora ha optado por una candidatura independiente que yo, la verdad, esta parte de las candidaturas independientes yo no les tengo confianza, y yo no creo que haya en este país alguien independiente. Pues vamos a hacer el tema, uno de los temas de la próxima sesión, el de explorar el tema de las candidaturas independientes. Juan Carlos Méndez, veo que se te están quemando las habas ahí por opinar en este escenario, con esta lista de personajes y con estos escenarios que ya están en marcha, donde el Partido Acción Nacional pues tiene una gran baraja, y los demás partidos como que empiezan a decantar su perfil, su propuesta para ir a la contienda electoral. Pues Dan, fíjate que hace unos días una plataforma de noticias, si se vale el comercial, Noticias La Paz, elaboró una encuesta, y pues es un sondeo que se hace en el ámbito de los cibernautas, y a mí me llamó la atención pues el cierre que hay entre Marco Armendáriz Pupo y el expresidente Rufo. Muy rezagado, pues todos los demás. Estaba Herminio, estaba Rubén Muñoz, estaba pues otros personajes, Isaías González Nava. Creo que para mí el que va punteando hoy por hoy es Marco Armendáriz Pupo, no hay duda de ello, pero esto no es porque sea el más bonito o el que le ponga más, el que traiga más pinole. También hay un trabajo, mucho trabajo detrás de las aspiraciones pues de cada personaje. De inversión. Por eso no tiene trabajo. No, Quizá por eso No, de inversión, sí. el expresidente Rufo también trae pues una gran aceptación en la sociedad paceña. Hay dos cosas pues que van a delimitar la preferencia. Una es pues los errores o que no le debe nada a la sociedad. En el caso de Ricardo Barroso, pues ya ves que pues es el gran derrotado.
Dice que ya no quiere queso, sino salir de la ratonera ya. Sí. Según ha expresado que él Y- no quiere participar. Pero me parece que el cierre está en estos dos personajes, con todo respeto a la apología romanticista que nos hace Adriana, pero me parece que el cierre, David, hoy por hoy es entre Marcos Pupo y el expresidente Adán Rufo Velarde, si otra cosa no sucede. Sí. Yo creo que en el tema de las encuestas hace rato que tenemos derecho los mexicanos y los subcalifornianos a ser particularmente escépticos en estos ejercicios en los que luego pues no se nos dice nunca la metodología ni los intereses de cómo y quién las paga y quiénes las construye. Yo sinceramente en términos de exposición reciente y la tan lejana presencia mediática de Adán Rufo, sí es de llamar la atención, salvo que haya ese buen recuerdo y de sus resultados. Pero pronto, como lo hemos dicho, la mejor encuesta son las elecciones. Y ahora sí que con la disculpa de nuestro compañero Pedro, que nos va a deber su opinión sobre este último punto, vamos a cerrar el programa como debimos haberlo empezado, con un reconocimiento a este llamado a la conciencia sobre un problema fuerte que lastima a muchas mujeres, como es este mes que se denomina la celebración o conmemoración del cáncer de mama. Nuestra solidaridad para quienes lo viven, nuestro exhorto a quienes pueden prevenirlo con una rápida procedimiento médico y la aspiración a que esto sea pronto ya erradicado. Y otro tema que también pues, nos queda para la próxima semana fue el anuncio del día de hoy de que no hay aumento en el transporte urbano, lo que para muchos actores pues tiene también ya una notita así como electoral, de cuidado preelectoral por parte de quienes encabezan esta Alcaldía de La Paz. Amables televidentes, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.